ya se debe estar grabando. Entonces, vamos a hablar de esclerosis múltiple, ¿ya? Que es un tema que es bien recurrente que le pregunten ustedes y que muchas veces se confunden con las enfermedades que hemos visto de periféricas, con las neuropatías. Ya les he dicho, tanto en enfermedad de Guillain-Barré como las DCP, ya les he dicho ya, miren ciertas características, miren cómo son las características del inicio de la enfermedad y todo eso, ¿ya? En lo que es esclerosis múltiple, tienen que saber que esta enfermedad es una enfermedad desmielinizante, ¿ya? Y acuérdense, la mielina, ¿de dónde se produce? Mire, si se produce en el sistema nervioso central, eso tiene forma de O, ¿no? ¿Quién lo produce? El oligodendrocito, ¿no? Oligodendrocito, por eso, ¿no? O parece O, ¿no? No sé. Y obviamente si queda, o si eso es el oligodendrocito, ¿quién va a formar el sistema nervioso periférico? La célula de Schwann, ¿no? La célula de Schwann. Bueno, no me acuerdo cómo se escribía así, creo. Sí, sí, Schwann. ¿Ya? Entonces tienen que acordarse de eso. Ahora, la enfermedad desmielinizante, a diferencia de lo que hemos visto en las neuropatías, de la degeneración de Weinberg, degeneración axonal y todo eso, esto de acá es una enfermedad netamente del sistema nervioso central, ¿ya? Acuérdense, ¿ya? Es una enfermedad netamente del sistema nervioso central. ¿Y qué pasa aquí? Que son principalmente alteraciones, por lo general autoinmunes, que atacan propiamente ¿a quién? Justamente al oligodendrocito, y el oligodendrocito no va a poder producir ¿qué cosa? Mielina, ¿no? Mielina. Ya, ¿y qué pasa? ¿Se acuerdan que yo les decía de las fibras nerviosas? Chicos, es importante que ustedes sepan las fibras nerviosas, porque las fibras nerviosas, ¿qué cosa es la que tienen? O sea, los axones tienen mielina. ¿Y qué hace la mielina? La mielina es algo aislante, que cuando viene el potencial de acción hace que salte y al saltar hace que la velocidad de conducción sea más rápida, porque si no tiene mielina, va a tener que recorrer más distancia, mientras que aquí con la mielina va a tener que saltar, tipo Mario Bros. Va a tener que saltar y lo hace más rápido que en vez de estar corriendo, ¿no? Como Crash y todo eso. Ya. Em, Listo. Entonces, acuérdense de eso, ¿ya? Ahora, lo que nosotros vamos a ver principalmente son las enfermedades desmielinizantes, pero principalmente la primaria, ¿ya? La primaria, vamos a ver. Y bueno, estos son principalmente enfermedades desmielinizantes. Ahora, el doctor les dice, chicos, hay dos tipos de definiciones. Hay enfermedades dismielinizantes y enfermedades desmielinizantes. ¿Cuál es la diferencia? En que las enfermedades dismielinizantes hay una formación inadecuada propiamente del oligodendrocito, o sea, se forma de una manera inadecuada. ¿Qué quiere decir? Que tú de repente le haces un examen y bueno, se produce mala mielina aquí. Por ejemplo, aquí tiene una mielina, otra mielina. Voy a desconectar mi WhatsApp ya, porque no me gusta mucho cuando me interrumpen. Pierdo la hilación en realidad de lo que estoy, ya. Y ahora sí, ya nadie me va a molestar, ¿ya? Listo. Ya, entonces enfermedades dismielinizantes y las enfermedades desmielinizantes, como les dije. Las enfermedades, ¿cómo se distingue? Dismielinizante son que forma inadecuadamente la mielina, mientras que las desmielinizantes, no, desmielinizantes está la mielina, pero ¿qué pasa? Que hay algo inmune, o sea, nuestro propio cuerpo o, bueno, células destruyen la mielina y eso hace que la mielina no se produzca, ¿no? ¿A quién destruyen principalmente? Al oligodendrocito, ¿no? Y el oligodendrocito es el que produce la mielina. Ya, entonces ya saben la diferencia, ¿no? Entonces, dismielinizante hay una formación inadecuada propiamente, que el oligodendrocito falla, propiamente el oligodendrocito falla, mientras que la desmielinizante hay una alteración del oligodendrocito que lo hace fallar, ¿ya? Ya, listo. Como les dije entonces, la mielina, ¿quién lo forma? O la vaina de mielina lo forma el sistema nervioso central, en este caso el oligodendrocito, y en el sistema nervioso periférico la célula de Schwann. Lo que vamos a ver nosotros ahorita es esto, ¿ya? Ya, miren, acá hay
ejemplos de enfermedades dismielinizantes y enfermedades desmielinizantes. En este caso, lo que nosotros vamos a ver, las desmielinizantes, van a ser la esclerosis múltiple, justamente lo que vamos a ver hoy día. Hay otras enfermedades como el síndrome de Devic, enfermedad Valo, bueno, enfermedades como por ejemplo la mielonisis pontina central que se ha visto bastante, que es producto de una del tratamiento de la hiponatremia, que se le insufla al paciente sodio y bueno, al insuflarle sodio demasiado rápido puede generar una mielonisis pontina, ¿no? Bueno, ya eso ya lo verán después ustedes, pero esto es algo, bueno, para como que algo random. ¿Ya? Encefalomielitis hemorrágica, enfermedad de Marburg, ya, son enfermedades propiamente desmielinizantes. Mientras que las enfermedades dismielinizantes, las DIS, como les dije, hay una formación propiamente inadecuada del oligodendrocito que hace que se forme inadecuadamente la mielina, ¿no? Y aquí está la leucodistrofia metacrómica, bueno, enfermedades propiamente hereditarias, ¿no? Propiamente que viene ya de fábrica, viene el oligodendrocito defectuoso y bueno, produce mal esta vaina de mielina, ¿no? La mielina, propiamente, ¿ven? Son principalmente herencia autosómica recesiva, ¿no? Bien, una vez que ya vimos eso, de que son las enfermedades desmielinizantes propiamente, que son las que se caracterizan por tener una inflamación y destrucción selectiva ¿de quién? De la mielina del sistema nervioso central. Acuérdense, el sistema nervioso central y por lo general respetan a quién? Al sistema nervioso periférico, ¿ya? Ya, ahora vamos a hablar propiamente de esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple principalmente es una patología que va a atacar a quién? Al sistema nervioso central. Lo va a atacar, ¿ya? ¿Qué quiere decir el sistema nervioso central? El cerebro, ¿quién más? La médula espinal, ¿no? Y bueno, va a tener un montón de sintomatología propia, ¿ya? Ahora, como les dije, es una afección inflamatoria. Inflamatoria, porque ahorita vamos a ver por qué, ¿ya? Desmielizante, ¿ya? ¿Por qué? Porque por lo general las células, las propias células, atacan a quién? Al oligodendrocito. Y si se atacan, no van a poder producir ¿qué cosa? La mielina, ¿ya? Y esto es de manera crónica, se da en adultos o jóvenes, y vamos a ver que principalmente va a tener un compromiso focal agudo, ¿ya? Va a tener lesiones principalmente secuelas auditivas, ¿ya? Ahora acuérdense, si ataca en los adultos jóvenes, ¿cuánto va a atacar principalmente de 20 a 45 años y su pico va a ser 35 años, ¿ya? Em, en las mujeres por lo general es más frecuente que aparezca de 22 a 23 años. Esto no te va a venir en examen, ¿ya? Pero lo que sí te puede venir es esto. ¿Qué tipo es? Es inflamatoria. ¿Qué enfermedad, qué tipo de enfermedad es? Desmielinizante. Lean bien porque les pueden poner dismielinizante y ustedes se equivocaron y ya fallaron una pregunta. Ya, ¿tiene susceptibilidad genética? Claro que sí hay una parte. En el caso de que haya gemelos univitelinos, el 25-30% va a tener un factor de riesgo o la probabilidad de que tenga alteración en el oligodendrocito. En el caso de que sean disigotos, o sea que cada uno tenga su bolsa, van a ser del 2 al 3%, ¿ya? Listo. ¿Y qué va a pasar aquí? Bueno, miren, aquí en esta imagen de acá pueden ver. Ay, a ver, sí, acá. En esta imagen de acá pueden ver principalmente cuáles son las áreas afectadas, como les dije, el cerebro, la médula espinal y propiamente el cerebro comandando qué cosa, alteraciones en los sentidos, alteraciones motoras, alteraciones sensitivas, alteraciones autónomas, alteraciones principalmente aquí autonómicas propiamente, ¿no? Y aquí te está diciendo aquí en esta imagen que esta es una vaina de mielina, o sea, esta es un axón normal y esta es una vaina de mielina formada propiamente. Pero bueno, cuando viene el esclerosis múltiple, como les dije, es una enfermedad inflamatoria, desmielinizante, que va a atacar justamente el oligodendrocito que venía aquí a construir su mielina. Tranquilo, venía el oligodendrocito y vino la célula propiamente reactiva, viene toda molesta y ataca el oligodendrocito y esto ya no puede producir mielina propiamente, ¿ya? Entonces, acuérdense, ¿ya? Principalmente eso. Esto como un inicio. Ahora, miren, aquí vamos a hablar de la fisiopatología. ¿Por qué? Miren,
Lo que pasa es que vamos a ver que propiamente existen células autorreactivas, ¿ya? Estas células autorreactivas, que van a ser estas de acá, las células autorreactivas, que son justamente el linfocito T, estas van bueno, estas células no van a tener un control químico adecuado. ¿Por qué creen? Porque se están volviendo autorreactivas, ¿no? O sea, normalmente esta célula debería atacar a una célula extraña, ¿no? Un agente extraño. Pero ¿qué pasa? Que ataca a su propio agente. Entonces, al atacarlo, va a generar ¿qué cosa? Una lesión en el organismo. Y estas se van a activar ¿dónde? Fuera del sistema nervioso central. Aquí se está atacando, mira, fuera del sistema nervioso central. Cuando pasa la barrera hematocefálica, ya esto ya es sistema nervioso central. ¿Dónde se activa entonces? Fuera del sistema nervioso central, ¿ya? Se activa fuera del sistema nervioso central y que va a producir anticuerpos, ¿ya? Entonces, en el caso de la esclerosis múltiple, van a tener la proteína de propiamente de las células nerviosas del sistema nervioso central. Se va a activar y esta célula lo que va a generar aquí afuera, en la periferia, se va a activar y que va a generar clonación. Aquí como están viendo, expansión clonal ¿de quién? De los linfocitos TCD4. Estos linfocitos TCD4 se van a activar, van a sufrir justamente la expansión clonal que les digo y va a comenzar a activarse. Y bueno, ¿y qué van a generar? Mira, van a generar toda esta reacción. ¿Para qué? Para generar diapedesis, adhesión y qué más. Generar la diapedesis para poder ingresar a la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque la barrera hematoencefálica normalmente no deja entrar nada, ninguna célula de afuera no deja entrar. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central tiene su propio célula, que macrófagos, oligodendrocitos, células ependimarias, sus propias células que no dejan entrar a nadie, ¿ya? Entonces ya, estos, ¿qué va a pasar? Se van a activar, van a expresar en su superficie proteínas de sustancias y justamente estas proteínas de sustancias que van a permitir, que se adhieran o se peguen, como dicen acá, a la barrera hematoencefálica y bueno, ¿y qué va a generar toda esa adhesión? Va a generar que se altere justamente esta barrera hematoencefálica y cuando se altera la barrera hematoencefálica deja entrar a la célula del linfocito CD4 autorreactivo, ¿ya? Ya, algunos mencionan, ¿no? Dicen, bueno, entran por alteración de las ICANN que están viendo acá, de las ICANN, de las BCAN que están viendo acá. Ya, bueno, ya, pero eso ya no te van a preguntar, ¿ya? Estos ingresan y dicen, una vez estas células dentro del sistema nervioso central, ¿qué va a pasar? Se va a reactivar. Se reactiva y justamente, ¿qué va a hacer? Como es autorreactiva, va a reconocer justamente a los antígenos, la proteína, la mielina, y que van a producir sustancias inflamatorias, como puede ser interferón alfa. Acá está, miren, acá está. Esta célula vino acá, comenzó a producir anticuerpos, comenzó a activarse. Y bueno, ¿qué pasó? Que reconoció justamente a una proteína, acá está la microglía. Mira, la microglía hizo match con estos linfocitos CD4 y este linfocito de CD4 dijo, no, pero esto yo no la reconozco. Entonces se comenzó a convertir en linfocito TH1, linfocito TH2, linfocito TH17. ¿Y qué generan justamente todos estos linfocitos? Generan anticuerpos, acuérdense, anticuerpos. Y bueno, el linfocito TH1 se transformó en TH3. De igual manera, que van a producir anticuerpos, ¿ya? Ya. Entonces se reactivan, comienzan a producir la cascada inflamatoria, toda la cascada inflamatoria que ustedes conocen, como el factor de necrosis tisular, interferón alfa, que están viendo acá, interferón gamma, este, todas las células que intervienen en la cascada inflamatoria. ¿Y qué va a pasar? Miren, va a pasar que justamente la idea del linfocito T CD4 que era producir el linfocito TH2. ¿Por qué? Porque ese TH2 va a estimular que esta célula B, se vuelva ¿qué cosa? En plasmocito. Y este plasmocito que va a producir anticuerpos, autoanticuerpos. ¿Y qué va a generar? Va a generar que haya esos anticuerpos reaccionen contra quién? Contra el oligodendrocito. ¿Ya?
Una vez que estos bueno, actúan contra el oligodendrocito ya no puede producir más mielina. Y así va, como tiene una expansión clonal, aquí se expande clonalmente y comienza a atacar a todos los oligodendrocitos. ¿Y qué va a generar? Daño axonal posteriormente, ¿no? Ya, listo. Ya más o menos ya entienden cómo se produce que él se reactiva o se activa fuera del sistema nervioso central por medio de mecanismos como de adhesión, diapedesis ingresa, ¿no? Principalmente ¿por qué? Porque produce BCAN e ICAN. Ingresa, acá reconoce la microglia, produce células, más células TCD4 y activan aquí a la célula beta, y esta célula beta produce anticuerpos para qué, para actuar contra el oligodendrocito, y el oligodendrocito ya no puede producir mielina. Resumidas cuentas. Ya. Entonces, la etiología, ¿cuál es? La etiología es desconocida. ¿Por qué? Porque es de alteración inmunológica, acuérdense, ya el mecanismo principalmente que es autoinmune. Ya, ¿se acuerdan cuando veíamos también una enfermedad autoinmune también por infección viral? ¿Se acuerdan? Julian Barré, ¿se acuerdan que yo les decía, chicos, Julian Barré también tiene alteración, mm, parecida y tiene antecedentes por una infección viral, ¿se acuerdan? Era Campylobacter jejuni, ¿no? Y una infección respiratoria de las vías respiratorias altas, ¿no? De Guillain-Barré. Mientras que eso también tiene un mecanismo autoinmune por infección viral asociado a quién? A HLA-2 principalmente, ¿ya? Y bueno, tiene susceptibilidad por los receptores de células principalmente. ¿Y cuál es su patogenia? ¿Cuál es su fisiopatología? Bueno, entonces, principalmente es desintegrar qué cosa. Ay, debería estar escribiendo bien. Desintegración de quién? De la mielina, acuérdense. ¿Por qué? ¿Quién lo producía? El oligodendrocito, ¿no? Oligodendrocito. ¿Y qué va a pasar al destruirse el oligodendrocito? Ya no. Uy, un ratito, voy a buscar dónde. A ver. Ya, ya, aquí ya está arreglado. Entonces, vamos a ver que esta destrucción del oligodendrocito propiamente edema, va a generar inflamación perivascular y va a generar la famosa gliosis que vamos a ver en las imágenes, principalmente en la resonancia magnética. Acuérdate que de las imágenes, ¿qué me va a servir mejor para el diagnóstico? La resonancia magnética. ¿Y qué voy a ver en la resonancia magnética? Esto, las gliosis o cicatrices. Y además, ¿qué más? Que puedo ver el edema e inflamación. Pero este edema e inflamación puede ser por otras patologías. Así que lo más importante es que tú veas la resonancia magnética, estas gliosis, ¿no? Y ahora, ¿dónde ocurre esto? Principalmente en las regiones periventriculares, en el tallo encefálico, los que tienen principalmente, ¿por qué? ¿Por qué estos espacios? Porque estos espacios tienen una alta densidad de mielina. Por eso es que justamente actúan a ese nivel porque tienen alta densidad de mielina, ¿ya? Sí. Listo. Esa es la patogenia. Ahora, en lo que es en la inmunología, acuérdense que es una patología autoinmune, una enfermedad autoinmune. ¿Y por quién está mediado? Según esta fisiopatología, por los linfocitos T. Y estos no son cualquier linfocitos T, son reactivos, inmunoreactivos, ¿ya? Frente a quién actúan justamente contra la proteína básica de la mielina y contra la proteína proteoglipídica, ¿ya? Ahora, ¿se acuerdan que yo les decía que esta célula B producía anticuerpos? Ya miren, lo que pasa es que va a producir anticuerpos y justamente estas son las llamadas inmunoglobulinas, principalmente que va a producir inmunoglobulina G. Y estas se van a agrupar, estos anticuerpos, y que van a formar? Van a formar las famosas bandas oligoclonales, que no son nada más que acumulación de inmunoglobulinas G. ¿Y qué son estos? Anticuerpos. Entonces, si tú lo encuentras y tienes clínicas y sospechas de una esclerosis múltiple, eso te hace el diagnóstico, ¿ya? Pero ahora otra cosa, las bandas oligoclonales, no te hacen, no es patognomónico de esclerosis múltiple. ¿Qué quiere decir? Que otras patologías también lo comparten, ¿ya? Ya. ¿Qué más? Signos y síntomas, a ver.
Ya, los signos y síntomas vamos a ver que según el comienzo de la enfermedad, ¿no? Vamos a ver que muestra síntomas neurológicos principalmente más frecuentes al inicio de la enfermedad, ¿ya? Al inicio de la enfermedad, al inicio, principalmente va a mostrar más síntomas neurológicos, ¿ya? Más síntomas neurológicos al inicio de la enfermedad. Y los síntomas, bueno, van a ser principalmente afectación del nervio óptico, de la médula, del tronco encefálico y cerebelo. Acuérdense de estas cuatro, ¿ya? Nervio óptico, médula, tronco encefálico y cerebelo. ¿Por qué estas cuatro? Porque son de gran densidad de la mielina. Por eso esas cuatro partes son importantísimas, ¿ya? Em, ahora, como les dije, principalmente al inicio de la enfermedad, vamos a ver alteraciones de sensibilidad en el 40% y motora no tanto, miren, motora no tanto. Mientras que en el curso de la enfermedad sí van a haber alteraciones motoras incluso hasta un 90%, ¿ya? Y el trastornos sensitivos, aunque también sigue aumentando, no es tanto como las alteraciones motoras que se presentan. Ahora, otra cosa más es las alteraciones visuales, porque yo les dije, hay cuatro estructuras que se lesionan: el nervio óptico, la médula, el tronco encefálico y el cerebelo. Por eso el paciente presenta afectación del nervio óptico, ¿no? Alteraciones visuales. También hay disfunción del cerebelo porque es una parte que tiene gran densidad de mielina, ¿no? Y principalmente afección de los esfínteres, ¿ya? Trastorno mental también presente. Bueno, el curso de la enfermedad también lo mismo, ¿ya? También se presenta alteración del tronco, trastorno de los esfínteres y todo ello, ¿ya? Listo. Em, Ahora, ¿cómo se presentan cada uno de estos trastornos? Miren, los trastornos vamos a ver que los principales son trastornos sensitivos, motores, alteración de los pares craneales, síndrome cerebeloso, trastornos fisnerianos y trastornos mentales. Principalmente estos son los trastornos que se dan en esta esclerosis múltiple. Ténganlo en cuenta, ¿ya? Porque por ahí te pueden preguntar eso, ¿ya? Ahora, de los trastornos sensitivos que se presentan, ¿cómo es que se va a presentar? Bueno, los trastornos sensitivos vamos a ver si son sensitivos, ¿cómo tiene que terminar? En estesia, ¿no? Tiene que terminar en estesia. Entonces, vamos a ver, trastornos sensitivos, está las parestesias, están las hipoestesias, ¿no? Mientras que si es motor, ¿cómo tiene que terminar? En paresia, ¿no? Paresia, ¿no? Entonces sería una monoparesia, hemiparesias, ¿no? Con reflejos aumentados y todo ello. Y en las alteraciones de las pares craneales, lo que se va a ver más alterado es el segundo par craneal, ¿no? De la neuritis óptica retrovulvar. Y bueno, van a aparecer también alteraciones como paresias faciales, en ese caso también sería el par 7, ¿no? Que se ve afectado. Y el otro también son las paresias oculomotores, que es la diplopía, ¿ya? Dentro del síndrome cerebeloso, obviamente, si hay alteración a nivel de este, que va a presentar ataxia, ¿no? Entonces, ataxia, ¿qué más? Palabras escondidas, mareos, inestabilidad, nixtagmus, el propio del paciente. Y del trastorno esfinteriano vamos a ver que presenta incontinencia, micción, micción imperiosa, ¿no? Por ahí, ¿no? Y bueno, de los trastornos mentales, principalmente los pacientes presentan deterioro de qué tipo? Deterioro mental. Un poquito ya. Ahora, miren, como les dije, de los principalmente signos y síntomas motor, aquí está motor, que va a presentar debilidad muscular, espasticidad y alteración de los reflejos. Mientras que sensitivos, bueno, van a presentar todas estas alteraciones. Ya ustedes tienen tiempo para leer. Aquí está. ¿Ya? Ya. Listo. Ahora, esto es una de las cosas más importantísimas. Y ese no me nos queda. Ya. Em, ¿Cuál dije? Esto. Ya. Este cuadrito que está viendo donde dice evolución y curso clínico es lo más importante que ustedes tienen que ver, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen que saber distinguir una de otra, ¿ya? Principalmente vamos a ver manifestaciones clínicas que van a ser muy variables y van a distinguirse cuatro formas evolutivas y en este caso como cinco, ¿no? Una está la esclerosis múltiple benigna o aislada,
principalmente que acá hay una recuperación completa de los síntomas de la esclerosis múltiple, mientras que los síntomas no son tan graves y la resonancia magnética cuando se le va a buscar en la imagen es estable, ¿ya? Principalmente la benigna o aislada. En la remitente recurrente, bueno, vamos a ver que esta es la forma clásica que va a aparecer en la esclerosis múltiple, incluso hasta el 85% de los casos lo tienen. Y bueno, vamos a ver cómo se va a caracterizar. Miren, lo que pasa es que hay criterios, ¿ya? Para poder hablarte de eso necesitamos criterios, los criterios diagnósticos, en este caso los criterios de Poser y McDonald. ¿Qué te dice? Que tienes que cumplir dos criterios. Uno es la diseminación temporal y otro es la diseminación espacial. La diseminación temporal, vamos a ver que es de tiempo, ¿no? Tienen que haber más de 2 episodios de déficit neurológico separados por lo menos un mes. Mientras que la déficit espacial también son más de 2 lesiones, pero en diferentes lugares. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, vino el paciente hoy día con signos y síntomas propios de esclerosis múltiple, ya en el brazo izquierdo, hace un mes. Y ahorita vuelve la emergencia porque tiene una alteración en el brazo, la pierna derecha, y que, bueno, ha pasado más o menos un mes del primer brote. Entonces vamos a ver que ahí está diseminado tanto temporalmente, está separado en el tiempo y espacialmente, que sean diferentes lugares, ¿no? No puede ser el mismo brazo, no puede ser en la misma pierna, ¿no? Tiene que ser diferentes lugares, ¿ya? Una vez que tú sabes eso, vamos a poder pasar a esta definición, ¿no? Donde dice remitente recurrente, ¿no? Brotes que tengan menos de 24 horas, acuérdense de eso, ¿ya? Brotes de menos de 24 horas, es decir, la alteración de menos de 24 horas, justamente en distintas partes del sistema nervioso central, ¿no? Con un intervalo más o menos de separación de un mes, ¿ya? Que tenga una remisión tiempo-espacio, ¿ya? Ya, en la segunda, que es progresiva, vamos a ver secundariamente progresiva. En este caso, vamos a ver que el paciente presenta primero una recaída y después algo progresivo, ¿ya? Así, mira, así se ve, cómo está aquí en la imagen. Ahora vamos a ver. Mira, acá está. Principalmente forma secundaria progresiva, mira. ¿Te acuerdas que te decía, primero hay una recaída y después es progresivo, ¿no? Progresivo, ¿no? Acá son las recaídas, recaída, recaída y después deterioro progresivo, ¿ya? Deterioro progresivo. Y bueno, principalmente, ¿cuál es la cuestión aquí? Es que el 50% de estos de aquí, de la remitente recurrente, del 50% se convierten a secundarias progresivas, ¿ya? Acuérdate, 50% de estas se convierten en secundarias progresivas, ¿no? Y principalmente cuando de forma tardía, por eso dice fase tardía es la más frecuente. ¿Ya? Y bueno, la primariamente progresiva, que es ausencia propiamente de diseminación temporal, le dio el primer ataque al paciente y ya con eso se quedó. El 10% es paciente progresivo y bueno, es más de difícil diagnóstico y puede presentar alteraciones como una paraparesia espástica, ¿ya? Esa es la primariamente progresiva. Y bueno, vamos a ver que es su enfermedad, su característica es que progresa de forma constante, ausencia de diseminación temporal. ¿Por qué? Porque se dio uno solamente y de ahí comenzó a progresar, ¿ya? No hay una separación de un mes como hemos visto en los criterios de McDonald, ¿ya? Y bueno, estas son las formas más de difícil diagnóstico, como dije. La progresiva recurrente, esta de aquí es bien rara que se produzca y bueno, el curso principalmente como es progresivo y bueno, puede haber recaídas en el paciente, ¿ya? Ya, ¿y cómo se refleja todo eso? Se refleja aquí, miren, aquí en esta imagen de acá, esta de acá. Por ejemplo, forma remitente recurrente. Estamos diciendo, ¿no? Que presenta brotes de menos de 24 horas en distintas partes del sistema nervioso central, pero que viene casi asiduamente y vienen aquí justamente los brotes, ¿no? Las crisis, la sintomatología. Mientras que en la forma secundariamente progresiva, vamos a ver que se dio la alteración, sigue continuando de manera progresiva, pero se está dando, ven aquí, las crisis que se dan, ¿ya?
mientras que en la forma primariamente progresiva le dio una crisis y ahí siguió, o sea, siguió aumentando, siguió progresando la enfermedad. Mientras que en la forma progresiva recurrente también es parecida, pero hay picos de la alteración, ¿ya? Del curso clínico propiamente, ¿ya? Ya. Y bueno, el diagnóstico principalmente en la clínica, en este caso no hay un gold estándar y por lo general es una patología de exclusión, ¿ya? ¿Por qué? Porque se han descartado todas las patologías y bueno, y ya se quedó que era una esclerosis múltiple. En la historia clínica, vamos a ver que es importante que le hagas la anamnesis y la exploración física al paciente para preguntarle, ¿no? Cómo estaba antes, para medir su estado basal, ¿no? Porque pueden tener otras comorbilidades. Y bueno, en los exámenes de laboratorio vamos a ver que principalmente antes se tomaba un líquido cefalorraquídeo, em, pero ahora, bueno, lo siguen utilizando, pero vamos a ver que presenta alteración en el 90% de los pacientes, pero esto no es patognomónico, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede encontrarse celularidad, proteínas, gamma-globulinas, relación de inmunoglobulina del líquido cefalorraquídeo y la inmunoglobulina del suero también te ayuda. Y las bandas oligoclonales que yo les decía, ¿se acuerdan? Si le encuentras esto, las bandas oligoclonales más sospechas de esclerosis múltiple, van a ver que se trata de eso, ¿ya? Otra cosa más que se puede encontrar en el líquido cefalorraquídeo, acuérdense, es la pleocitosis linfocitaria. Por lo general se encuentra de 5 a 50 células por mililitros al inicio, acuérdense. Y después cuando progresa vamos a ver una pleocitosis intensa con proteínas, ¿ya? En el caso, algunos dicen que si se encuentra al inicio, miren, ya, yo estoy diciendo al inicio ya, si se encuentra al inicio, una pleocitosis intensa con proteínas al inicio, se excluye la esclerosis múltiple, ya, se excluye, o sea, no es una esclerosis múltiple, eso es lo que te está diciendo, ya, ya. Em, ¿Qué más? Ahora, las proteínas vamos a ver que pueden estar normal o leves de 50 a 100 miligramos por decilitros en el 30 a 45% de los pacientes, pero vamos a ver que pueden encontrarse gamma globulinas también, ¿no? Como ya les decía, se produce anticuerpos, ¿no? Entonces van a ver que las gamma globulinas van a estar aumentadas o levemente aumentadas. En el caso que sea, a ver, en el caso que sea más del 12% del total o que haya más del 12% del total de proteínas en el líquido cefalorraquídeo de gamma globulinas, eso también te hace el diagnóstico de esclerosis múltiple, ¿ya? O sea, te sugiere que es esclerosis múltiple, ¿ya? Y ahora, hay un índice de inmunoglobulina G. ¿Qué significa eso? Que se mide la albúmina y las gamma-globulinas en suero y líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Se mide justamente la albúmina, acuérdense, albúmina y las gamma-globulinas en suero y líquido cefalorraquídeo. Y se aplica, ¿qué cosa? La fórmula donde dice que la inmunoglobulina G, del líquido cefalorraquídeo, entre la inmunoglobulina G del suero. Y ahí se comprueba. Y esto tiene que ser mayor de 0,7 para decir que se sugiere este, una esclerosis múltiple, ¿ya? Listo. Y las bandas oligoclonales, como les dije, que es inmunoglobulinas, que sugieren una inflamación, pero no es específico, ¿ya? Porque pueden tenerlo diferentes patologías, ¿ya? Y bueno, como por ejemplo, hasta una vasculitis lo puede tener, ¿ya? Listo. Ahora, también hay estudios neurofisiológicos que se utilizan para poder nosotros decir que se trata de una esclerosis múltiple. Sí, pero principalmente es por potenciales evocados y todo eso, ¿ya? Y ahora, en lo que es imágenes, principalmente lo que vamos a encontrar, lo que se va a utilizar principalmente es la resonancia magnética y lo que busco aquí es la gliosis, ¿no? Las cicatrices, en este caso en los pacientes. Ya, listo, ya terminamos esto. Ahora esto. Los estudios neurofisiológicos, como les dije, miren, los estudios neurofisiológicos son los potenciales evocados que se van a utilizar y bueno, es más sensible a las alteraciones subclínicas y todo ello, ¿ya? Em, Listo. Vamos a ver ahora también
que cómo se puede ver esto de aquí. Lo que pasa es que los potenciales evocados te van a medir principalmente la conducción, ¿ya? Se mide la conducción de quién, la conducción de alguna vía sensorial, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que, bueno, si se encuentra un enlentecimiento, o sea, potenciales evocados visuales disminuidos, un enlentecimiento, también eso te sugiere, o sea, esclerosis múltiple, ¿ya? Te sugiere bastante esclerosis múltiple. Y en las imágenes, como les dije, pues podemos pedir una TAC, pero tiene una escasa sensibilidad, mientras que la resonancia magnética es importantísima pedirla. Ese es el que utiliza más apoyo diagnóstico. Incluso se puede detectar zonas ya que se están desmineralizando. ¿Ya? Em, ya. Ahora, como les dije, para poder nosotros decir que es una esclerosis múltiple, ¿qué tiene que haber? Que tienen que haber lesiones múltiples pequeñas, menos de dos vértebros, de dos cuerpos vertebrales, y bueno, la localización tiene que ser periférica en el caso de que se encuentre, ¿qué cosa? Las lesiones a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Em, tiene que está invadiendo menos de dos cuerpos vertebrales y bueno, su localización va a ser periférica principalmente, ¿ya? Y esto de aquí va a corresponder a las lesiones de la fosa posterior de la de esclerosis múltiple. Ya, listo. Em, ya, hay que... Los potenciales evocados, como les dije, son un examen muy sensible. em, que detecta principalmente alteraciones subclínicas, ¿ya? Listo. Ahora vamos a pasar al tratamiento. Acuérdense antes de pasar al tratamiento que la resonancia magnética es la prueba más utilizada que apoya el diagnóstico clínico de la esclerosis múltiple, ¿ya? Permite detectar qué cosa también, permite detectar zonas de probable desmineralización, permite descartar otras patologías y principalmente las sustancias más utilizadas en este caso va a ser una densidad proteónica y los potenciales entre dos en el caso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en la imagen? En la imagen, aquí no, voy a anotar aquí. En la imagen, en la imagen voy a ver lesiones hiperdensas, hiperintensas, disculpen, hiperintensas. ¿Y esto qué son? Justamente estos son las cicatrices o gliomas que le llaman mucho ya. Y van a estar principalmente, como les dije, en el espacio periventricular, cerebelo, tronco cerebral y médula. ¿Y por qué? Porque son las zonas que mayor mielina tienen, ¿ya? Listo. Ahora vamos con el tratamiento. El tratamiento vamos a ver de primera línea, principalmente son los inmunomoduladores, ¿ya? Bueno, en este caso vamos a ver que incluso los inmunomoduladores disminuye el número de recaídas aproximadamente en un 30%, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los agentes de primera línea? También que estoy utilizando son los interferones, interferón beta y acetato de glatiramida principalmente, ¿ya? Em, ya, ¿qué más? Ahora, hay anticuerpos monoclonales también. Los anticuerpos monoclonales que están acá viendo ustedes, natalizumab y mitoxandrina, principalmente son justamente esto, sirven para la inmunomodulación, ¿ya? Em, Sirve para que se controle esta inmunidad. Y bueno, entre los cuerpos monoclonales, en este caso la natalizumab es importante porque justamente bueno, está asociado su uso, ¿qué cosa? A leucoencefalopatía multifocal progresiva. Siempre acuérdense a quién está asociado el natalizumab a leucoencefalopatía multifocal progresiva, ¿ya? Principalmente está asociado a esta patología, ¿ya? Ahora, dentro del tratamiento combinado es esto, ¿ya? También algunos mencionan tratamiento oral, que es el fingolimod, el cladribine, creo que es fingolimod también, son fármacos que sirven para eso.
¿ya? Y bueno, la cuarta línea es neuroprotección, sulfato de magnesio que hemos visto, promoción también de la reminización y terapias con células madres. Pero estos son, ¿qué cosa? Son experimentales, aún no se ha probado, ¿ya? Listo. Ahora, como les dije, hay medicamentos, ¿no? Y de esto vamos a ver la terapia inmunomoduladora que ya hemos visto de aquí, que está compuesta por interferón beta, acetato de clatiramer, mitoxandrona principalmente. Y entre los anticuerpos monoclonales está la natalizumab. ¿Y se acuerdan a quién está asociado? A leucoencefalopatía multifocal progresiva. Em, ya, y esto principalmente ya, natalizumab. Y bueno, el tratamiento oral, bueno, está fingolimod, cladribidina principalmente, ¿ya? Y bueno, este es un resumen principalmente de qué, del pronóstico, ¿no? ¿Cuáles son los factores pronósticos que influyen en esto? El que sea varón, el que debute principalmente en edad avanzada, o que tenga una enfermedad progresiva desde el inicio de los síntomas. ¿Por qué? Porque es progresiva, porque va a ir eso, em, extendiéndose. Entonces, si es una enfermedad progresiva desde el inicio de los síntomas y ¿qué va a pasar esto? Que va justamente a extenderse y va a generar una lesión mayor, ¿ya? Signos motores y cerebelosos también en el debut que hemos visto, ¿no? Donde los signos motores por lo general se dan en el mantenimiento de la enfermedad y no aparece tanto en el inicio, pero si aparece en el inicio, es un signo pronóstico ya un poquito de tener cuidado. Hay una escasa recuperación de un brote también, porque acuérdense que yo les decía, hay recurrentes, hay primariamente progresiva, secundariamente progresiva, y bueno, si hay una escasa recuperación de un brote, eso es lo que va a generar también un factor pronóstico, ¿no? También corto intervalo entre dos primeros brotes y bueno, múltiples lesiones en resonancia magnética en el debut. Acuérdense que el gol estándar para poder determinar esto es la resonancia magnética, ¿ya? Listo. ¿En dónde principalmente se van a localizar? Infratentorial, acuérdense de medular, periventricular y yuxtacortical. ¿Por qué? Porque ahí son zonas donde principalmente abunda qué cosa la mielina, ¿no? Y bueno, vamos a ver acá la esclerosis múltiple remitente recurrente, que bueno, puede ser que según el síntoma neurológico agudo, si se trata de un brote. Ahora, el tratamiento, acuérdense, va a depender, ¿no? El tratamiento puede ser, ya le mencioné, que interviene, pero también interviene corticoides, ¿no? Para poder disminuir, ¿qué cosa? El sistema inmune, ¿no? Para poder, más que nada, disminuirlo es equilibrarlo, controlarlo, ¿ya? Para disminuir qué cosa también la activación de linfocitos TCD4, por eso ya. Vamos a ver que hay síntomas neurológicos agudos como pseudobrotes que no son, y acuérdense la regla de McDonald y Poser que yo les estoy diciendo, el criterio diagnóstico es importante porque te pueden venir en pregunta de examen ya. Vamos a ver cuál es el tratamiento de base. En el caso de que los brotes sean frecuentes, bueno, se da interferón o citato de glatiramer. Y en el caso de que sean brotes esporádicos, principalmente es la observación, ¿ya? Y bueno, se evalúa qué tan buena respuesta tiene el tratamiento. En este caso, si no tiene una buena respuesta, bueno, se le va a examinar, se le piden exámenes más ampliados para poder determinar la causa de esto, ¿ya? Listo. Y bueno, chicos, esto fue por la clase de, de esclerosis múltiple. Eh, lo he hecho lo más conciso posible y lo más entendible posible.